Ahí ya va a salir, ahí estoy. ¿Qué tal, hermanos? Señor les bendiga a todos nuevamente. Me estoy encontrando con todos ustedes. Agradecido al Señor porque están todos ustedes. Manden saludos este, acá al Facebook del pastor para que se sienta un poquito más acompañado. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Lamentamos la ausencia de muchos hermanos, pero bueno, el Señor conoce, hermanos, cada uno tiene que mirar por su vida espiritual, ¿no? Por su comunión con el Señor. Porque cuando entendemos que nosotros no podemos vivir sin estar en comunión con el Señor, y eso de estar en comunión con el Señor, eso es muy amplio. No solamente estamos en comunión con el Señor, no, porque cuando decimos que estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con la iglesia, estamos en comunión con los hermanos, con las hermanas, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Con la vida de oración, con el carácter de Cristo. Cuando decimos que estamos en comunión con el Señor, con el Padre, porque dice que nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces eso es amplio, ¿vio, hermano? Pero bueno, cada uno sabe. Esta gracia maravillosa es lo que nos provoca a nosotros a tener comunión con el Señor, porque Él nos hace saber por medio de su gracia cuánto nos ama, cuánto nos amó y cuánto nos ama. ¿No? Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿No? Él siempre nos va a estar amando, como aquel padre, ¿no? Que tiene a sus hijos muchas veces rebeldes, pero igual los amas porque son sus hijos. ¿No? Siempre los va a amar. No los ama por lo que... Y así es nuestro Dios con nosotros. Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Dice que Él nos amó y nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya está comunicándose mi amada esposa, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que el Señor bendiga a mi amada esposa que ya está comunicándose con el Facebook. Y estamos mirando, hermanos amados, eh, estamos viendo el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y nosotros venimos del capítulo 1 y veíamos la unidad de Cristo, ¿no? La unidad de Cristo con la iglesia, por supuesto. Y entonces Pablo para esa unidad le lleva a los hermanos y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Y entonces él nos lleva a que Cristo es la cabeza del cuerpo, es lo primero y lo último, es, la principal, el principal persona dentro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces también vemos que en el capítulo 2 nosotros veíamos a Cristo crucificado, proclamando a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo, y así llegamos hasta el capítulo 5 y ahí en el capítulo 5 Él nos hace ver su mayordomía, ¿no? Y en el capítulo 6 también nos hace ver que realmente no hay nada que pueda cuestionar la mayordomía del apóstol Pablo, porque nosotros podemos ver claramente que Pablo es el mayordomo, es aquel que fue puesto por Dios para traer el mensaje de esta gracia a la iglesia, especialmente a nosotros los gentiles. Eso todo lo vimos nosotros. Y bueno, y como mayordomo él juzgó a un pecado, ¿no? Que era de condenar en la iglesia de Corintio, ¿no? Como hablaron los hermanos, que uno tomó la mujer, una autoridad, o la mujer de su padre, tomó algo que no le correspondía tomar. Tomó un lugar que no le correspondía.
¿no? Que eso era una fornicación y un adulterio terrible, ¿no? Más bien era una fornicación, ¿no? Y nadie estaba allí para juzgar ese pecado porque estaban inflados, estaban llenos del conocimiento, ¿no? Él les hizo ver que a ellos eh, en el capítulo 5 decía el apóstol Pablo, vosotros estáis hinchados, dice, ¿no? En el capítulo 4, perdón, hermano. Y, y decía, vosotros estáis engrandecidos, vosotros eh, eh, estáis enriquecidos. Si nosotros reináis, ojalá reinase para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. ¿Vio? Y Pablo decía, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Y ya habíamos visto que la prudencia de ellos no era una prudencia buena, sino que era una mala prudencia, porque ellos eran prudentes en, en, en mantenerse en comunión con el mundo, con la carne, no la vida antigua, eran prudentes. Pero Pablo era necio, ¿por qué? Porque la vida antigua él la consideraba muerta, el mundo lo consideraba muerto, entonces él era considerado un necio y ellos eran considerados prudentes, ¿no? Y también dice que ellos eran insensatos, ¿no? Mas vosotros sois fuertes en Cristo, pero fuertes en sí mismos, no fuertes en el sentido de ellos se sentían poderosos, ellos se sentían que podían reinar sin Pablo, sin la necesidad del mensaje de la gracia. Y bueno, y por eso Pablo les recriminó a ellos su manera de pensar y su conducta. En el capítulo 7 entramos nosotros y vimos, ¿no?, que Pablo les lleva a ellos, ¿no?, después de haberles exhortado a causa del pecado que se había cometido, él les lleva a ellos a una comunión, que ellos tienen que tener una comunión con Cristo. Y para eso pone como ejemplo el matrimonio, como decía nuestro hermano Nicolás, ¿no? Él pone como un ejemplo el matrimonio, pero el tema principal de capítulo es la comunión con el Señor. Y nos dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino que el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, y así el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino que la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre. Entonces nosotros vemos allí que se necesita una comunión perfecta entre la mujer y el hombre para poder satisfacerse el uno con el otro, ¿no? Porque si no hay una comunión perfecta, entonces no va a haber satisfacción y entonces eso va a dar lugar a la fornicación, al adulterio y a muchos pecados más. Por eso, así como para poder satisfacerse el hombre con la mujer y la mujer con el hombre necesitan una comunión perfecta, así nosotros también necesitamos tener una comunión perfecta con Cristo para poder satisfacernos espiritualmente, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces Pablo decía que él quería que todos los hombres fueran como él, pero cada uno tiene su propio don de Dios, dice. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿no? Sería bueno que se queden solteros, pero si no tienen don de continencia, cásense, ¿no? Puede ser mejor casarse que estar quemándose. Pero acuérdese que acá parecería que está tratando del tema sobre los solteros, sobre las solteras, pero acá está tocando el tema de la comunión con el Señor, porque dice,
Pero a los que están unidos al matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ahora, fíjese, Pablo, él necesitaba casarse para tener comunión con el Señor. Nosotros necesitábamos casarnos para tener comunión con el Señor, porque no teníamos el don de continencia. Pablo no tenía la necesidad de casarse para satisfacerse, sino que él tenía el don de continencia, entonces no necesitaba casarse. Lo más importante para él era la comunión con su Señor, ¿no? Pero nosotros, como vimos que no tenemos el don de continencia, entonces oramos a Dios y Dios nos preparó una esposa para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Señor. Si nosotros los casados no nos hubiéramos casado, no hubiéramos encontrado una esposa, nunca hubiéramos tenido comunión con el Señor, porque nosotros no teníamos el don de continencia. Pero ahora que tenemos nuestra esposa y que nuestra esposa nos tiene a nosotros, entonces ahora sí podemos tener comunión con el Señor. Pero hay personas que tienen el don de continencia, sea mujer o sea hombre, que no necesitan casarse, ¿no? Porque ellos pueden tener comunión con el Señor sin la necesidad del casamiento. Espero que me entiendan, hermanos. Entonces, que eso es maravilloso, que el apóstol Pablo tenía el don de continencia y que hay muchas hermanas y hermanos que tienen el don de continencia y deciden no casarse. Porque ellos no necesitan casarse, porque el casamiento uno lo necesita, ahora entendemos un poco más, para tener una comunión con el Señor. Pero sabemos que para tener comunión con el Señor no solamente tengo que estar casado, sino que tengo que tener comunión con mi esposa, y mi esposa tiene que tener una perfecta comunión conmigo. Entonces, en esa comunión, nosotros tenemos comunión con el Señor. Bueno, entonces ahí está. ¿Qué puede hacer que el esposo y la esposa no tengan comunión con el Señor? La fornicación. Entonces, ¿a causa de qué viene la fornicación? A causa que no hay una buena comunión dentro del matrimonio. No hay una buena comunión. O la esposa falla o falla el esposo. Ahora, dentro del matrimonio todo es regulado por el amor. El amor nos tiene que llevar a nosotros a tener una perfecta comunión, como lo hablamos en el día de ayer, ¿se acuerdan? Hablamos sobre este tema y por eso es muy importante que amemos a nuestra esposa, no por lo que ella nos da, no, sino por lo que ella es. Ella es mi esposa. No tengo otra esposa, es una sola. La única, la esposa, la amada, es mi esposa. Mujeres hay muchas, pero la esposa es una. Entonces, yo para poder tener comunión con el Señor, debo amar a mi esposa y satisfacer a mi esposa. Y mi esposa, para tener comunión con el Señor, me debe amar a mí y tiene que satisfacerme y también tener comunión con el Señor de esa forma. Entonces, pero si no tienen don de continencia, dice el 9, cánsense, porque mejor es casarse que estar quemándose, ¿no? A los solteros. Acuérdense que Pablo era soltero. Él no necesitaba casarse para tener comunión con el Señor. Así los solteros no tienen necesidad, así los solteros pueden tener comunión con el Señor aunque sean solteros, ¿no? Aunque sean solteros pueden tener comunión con el Señor. Lógicamente que si no tienen don de continencia van a tener que orar al Señor y decirle: Señor, yo necesito una esposa. O la esposa va a tener que, o la hermana va a tener que orar al Señor para que ella también se pueda casar. Ahora dice: pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Vio? No se separe del marido, la esposa. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Todo eso está dentro del mensaje de esta gracia. Porque en la ley los mismos judíos dijeron, Moisés nos mandó a darle carta de repudio
o carta de divorcio a nuestra esposa, ¿no? Pero cuando vino Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón fue esto, fue permitido esto, por la dureza de vuestro... Pero al principio no fue así. Al principio Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo uno solo dentro del matrimonio. Bueno, y ahora en el capítulo 12, en el capítulo 7, 12 dice, a los demás digo yo, no al Señor, si alguno tiene hermano o mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Entonces ahí hablamos de que es muy importante entender que la hermana que tiene a su esposo inconverso no lo tiene que abandonar. No, por el contrario, ella tiene que recibirlo a su esposo inconverso, lo tiene que recibir, y por medio de ese recibir a su esposo inconverso, ella puede tener comunión con el Señor. Ahora, en esa comunión con el Señor puede hacer salvo a su esposo inconverso se puede convertir al Señor, eso no hay seguridad, pero se puede convertir. Ahora, si usted sigue leyendo abajo, dice, pero si el esposo quiere separarse, que se separe, la mujer no está obligada en semejante caso. Pero el que se tiene que separar es el incrédulo, no el creyente. Ni la mujer creyente, ni el esposo creyente se puede separar de su esposo incrédulo. Sino que tiene que ser el incrédulo el que se tiene que separar. Porque nosotros, si un hermano tiene un esposo o una esposa incrédula, él lo que tiene que hacer es salvarlo, de que él alcance la salvación. ¿Cómo lo hace eso? Por medio de su comunión con el Señor. La comunión con el Señor también está relacionada con la comunión con el Espíritu Santo, con la comunión con la iglesia, con la comunión con la vida de resurrección que tiene. Es muy amplio la comunión, pero puede hacer salvo a su esposa o a su esposo incrédulo. Porque dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Vio? Entonces una hermana que tiene hijos de un hombre incrédulo, esos hijos no son inmundos, son santos. ¿Por qué? Porque ella está en la voluntad de Dios. Aunque tenga el marido incrédulo, ella está en la voluntad de Dios, puede tener relación con su esposo y los hijos que nacen de esa relación son santos. Igual el esposo puede tener una mujer incrédula, pero la relación está permitida por el Señor. Entonces los hijos, en vez de ser inmundos, son santos. ¿Se da cuenta? Esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Los hijos son inmundos cuando nacen en un matrimonio donde los dos son pecadores, no tuvieron el nuevo nacimiento. Entonces son hijos inmundos porque son hijos de pecado, porque están naciendo dentro de una relación que no está permitida por Dios. Ahora, pero si el incrédulo se separa, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Si él se quiere ir, que se vaya. El incrédulo se quiere ir, que se vaya. Si la incrédula se quiere ir, que se vaya. Usted no lo ataje, déjelo que se vaya. En semejante caso dice que se vaya. Ahora, también dice en el versículo, si la mujer o el marido incrédulo consiente en vivir con ella, no lo abandone, dice. Estoy buscando el versículo, hermano. Veo que dice que, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, es decir, cuando habla de que el marido incrédulo consiente
en vivir con ella, eso quiere decir que si el marido no tiene problema con la fe de la mujer, ¿no? Con su vida rendida a Cristo, con su vida espiritual dirigida a Dios, si él no tiene problema en que la mujer creyente vaya a la iglesia, ore, lea la Biblia, entonces, si él consiente, también él tiene que consentir en que las relaciones íntimas con la mujer cristiana tienen que ser cuidadosas, no puede hacer con ella lo que ella quiere, lo que él quiere, como los hombres en el mundo que hacen lo que ellos quieren con sus esposas, teniendo relaciones, ¿no?, que degradan a la mujer. Él tiene que someterse, este marido incrédulo, esta mujer incrédula se tiene que someter a la manera de la esposa o el esposo creyente. Pero lógicamente que el marido, muchos maridos van a decir, no, yo no quiero así, yo me voy, me busco otra. Bueno, que se vaya. No consiente entonces no consiente él en vivir como ella quiere vivir o como él quiere vivir, sino que él quiere hacer que la mujer tenga una relación, ¿no?, como tiene el mundo, y la hermana o el hermano no puede, porque hay medida, digamos, no hay una libertad para hacer lo que uno quiere dentro del matrimonio, sino que tiene que honrar a su esposa, respetar a su esposo, y en ese honrar y en ese respetarse el uno al otro, entonces ahí puede tener una relación sin ningún problema. Bueno, pero a cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Cómo tiene que hacer? Fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese circunciso, no hay problema, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide, no necesita circuncidarse. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios en el corazón, ¿no? Es decir, amar los mandamientos de Dios, ¿no? Amar la vida que Dios nos ha dado. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Entonces fíjese qué está diciendo aquí el apóstol Pablo. Está diciendo que como usted llegó, usted se tiene que quedar. Pero lo que usted tiene que mantener es la comunión con el Señor. Porque cuando usted tiene una comunión con el Señor, si usted vino esclavo, entonces es libre. Pero en esa comunión con el Señor, en esa relación de comunión con el Señor. Si usted vino al camino del Señor, ¿no? Bueno, dice, el que fue siendo esclavo, veo muchas veces uno es esclavo de muchas cosas. Siendo que vinimos al camino del Señor, somos esclavos de pensamientos, intenciones, deseos. El que en el Señor fue llamado siendo esclavo de muchas cosas, hermano, liberto es del Señor, o por el Señor. Entonces, no te dé cuidado, dice. No trate usted de cambiar, no trate usted de mejorar, no trate usted de perfeccionarse, o solamente usted lo que tiene que tener, ¿no? Usted que vino y que tiene esa condición, usted tiene que mantener la comunión con el Señor. Lógicamente que la comunión con el Señor nosotros la tenemos cuando le conocemos por medio del libro de Romanos, no le conocemos por lo que Él hizo por nosotros, no le conocemos, le amamos al Señor, porque el Señor es el sumo sacerdote,
¿no? El que intercede por nosotros delante del Padre, ¿no? Que es nuestro abogado, que es nuestro redentor, que es nuestro salvador, que Él nos salvó y que no puede condenarnos. No nos salvó para condenarnos, sino nos salvó para perfeccionarnos, para que nosotros podamos alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Por eso, si no te dé cuidado, si usted viene siendo esclavo, no, liberto es del Señor. Por medio del Señor usted puede alcanzar la libertad, ¿no? Si usted, porque dice, no te dé cuidado, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. ¿Vio? La comunión con el Señor nos hace libre, pero nos hace esclavo. Esclavo por amor, ¿no? Como aquel esclavo que se perforaba la oreja en el poste, ¿no? Dando a entender que él no quería ser libre, que él quería ser esclavo para siempre por su Señor. Y así nosotros también tenemos la oreja agujereada, no me sale la otra palabra, perforada, ¿no? Porque nosotros no queremos ser libres, nosotros queremos ser esclavos de Cristo. Y el hecho de que la oreja sea perforada en el poste es la palabra de Dios. No, ya vamos a tocar ese tema, y entonces nosotros estamos siempre atentos a la palabra del Señor. Ahora, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. No os hagáis esclavo de los hombres, ni de las denominaciones, ni no os hagáis esclavo del pecado, porque habéis sido hechos libres del poder del pecado. No os hagáis esclavo de la carne, porque habéis sido libres de la carne. No os hagáis esclavo de los malos pensamientos, porque vuestra conciencia fue santificada y fue purificada por la sangre de Cristo. Entonces fíjese, hermano amado, alabado sea el Señor. Fíjese, no nos hagamos esclavos de los hombres, pero no solamente de los hombres, nada de aquello que el Señor nos hizo libre. El Señor nos hizo libre de la esclavitud, ¿no? Alabado sea el Señor. Cada uno, hermano, dice, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No, usted no puede cambiar. Usted no puede hacer que su estatura suba 1 centímetro. Tampoco puede hacer, ¿no? Una transformación interior. Tampoco usted puede ser libre por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, ser libre de aquello que a usted lo tiene aprisionado. Lo que a usted lo va a hacer libre es su comunión con el Señor. ¿Por qué muchos hermanos no son todavía esclavos? Esclavos de los pensamientos, esclavos de los sentimientos y esclavos de la intención, de la mala intención. Porque ellos no tienen comunión con el Señor. Ellos tienen comunión con la carne, con el mundo, con el diablo tienen comunión. No tienen comunión con la falsa enseñanza, tienen comunión con aquello que no es verdad. Y de esa manera uno no va a ser libre. ¿No? Lo que acá Pablo está hablando, que nosotros tenemos que tener comunión con el Señor y no tratar de cambiar nuestras vidas ni mejorar nuestras vidas, sino que acá o la mejora el Señor o no la podemos mejorar. O somos libres por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su vida, o nunca vamos a ser libres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como yo. Estás ligado a mujer, no te procures soltarte. Estás libre de mujer o de hombre, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo lo quisiera evitar. Ahora fíjese, la virgen, la hermana virgen, ¿puede tener comunión
con el Señor? Bueno, fíjese, la iglesia es una mujer virgen, pero sin embargo fue desposada, fue entregada al matrimonio. La iglesia fue entregada al matrimonio a Cristo. Quiere decir que el matrimonio no, digamos, no elimina el carácter virginal de la iglesia. El matrimonio no elimina el carácter virginal, ¿no?, para con el Señor. Nosotros estamos casados, pero todavía somos vírgenes en un sentido. ¿En qué sentido? En que espiritualmente no hemos tenido relación con ningún otro que no sea nuestro Señor. Porque estamos esperando el día en que nosotros realmente tenemos esa intimidad con el Señor, como la esposa de Cristo, para poder entregar esa virginidad a nuestro amado. Pero sin embargo estamos casados. Y usted me va a decir, pero pastor, nosotros estamos casados, dejamos de ser vírgenes. Eso en cuanto a la carne, pero en cuanto a lo espiritual, nosotros tenemos que cuidar nuestra virginidad. No teniendo comunión, no teniendo relación, no fornicando con ninguno otro. Nosotros somos para Él y Él es para nosotros. Nosotros somos tan vírgenes como una persona recién nacida. Somos vírgenes en cuanto a lo espiritual. Ahora, hay muchos que no lo son. Hay muchos que han tenido comunión con la carne, con el mundo. Ahora, fíjese, eso es lo que pensábamos nosotros, que cuando uno tiene comunión con la carne, con el mundo, con el pecado, uno dejaba de ser virgen. Pero ¿cómo alcanzamos la virginidad nosotros? ¿Por nuestras obras? ¿Alcanzamos la virginidad por nuestro esfuerzo? No, nosotros llegamos a ser vírgenes por medio del sacrificio de Cristo. No, su sacrificio hizo que nosotros seamos como una virgen pura, ¿no?, para Cristo. Bien, entonces, si nosotros creemos en aquel sacrificio, ¿no?, si creemos en aquel sacrificio que Jesús hizo, entonces nosotros mantenemos esa virginidad, aunque caemos en un error, en un descuido, ¿no? Porque acuérdese que el Señor no nos liberó de la tentación, no nos liberó de la posibilidad de caer en pecado, porque todos podemos caer en pecado. Pero aunque caigamos en pecado, nosotros tenemos que mantener el sacrificio de Cristo en alto. Nosotros tenemos que creer que aunque yo haya caído en pecado, ¿no?, yo sigo siendo una virgen pura a Cristo, porque la virginidad que Dios me ha dado no la alcancé por medio de mi esfuerzo, sino por medio del sacrificio de Cristo. Eso, cuando eso se entiende por medio del Espíritu Santo, eso no nos abre a nosotros la puerta para pecar, sino para no pecar. Para no pecar nunca. ¿Se da cuenta, hermano? Disculpen, estaba mirando algo. ¿Entiende, hermano amado? Si no lo entienden, lo vamos a hablar más detenidamente. Ahora, lo importante es saber que por más que yo esté casado o usted esté casada, no perdemos el carácter virginal, porque tenemos una virginidad espiritual. No somos como aquella mujer soltera todavía, que está esperando encontrarse con su prometido. Estamos entregados, ¿no?, como esposa a alguien, que es a nuestro Señor. Ahora, estás ligado a mujer, no procures exhortarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no peques, si la doncella se casa no peca, pero de las tales aflicciones de la carne yo quisiera evitarles. Pero esto digo, hermanos, con el tiempo, que el tiempo es corto, el tiempo que queda es corto. Entonces resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen,
y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviere sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. No hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Vio que aquí está hablando de la santidad del espíritu, pero en la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo por vuestro provecho, no para poner los lazos, tenderos lazos, sino para lo honesto y para lo, para lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor, por la comunión que se debe mantener con el Señor. Porque ¿cómo usted va a mantener la comunión con el Señor casándose con un pecador, casándose con un hombre que no conoce al Señor Jesucristo? Tiene que ser con el Señor o en el Señor, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así como está, soltera. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Y ahí termina el capítulo 7. Pero en definitiva, hermanos amados, qué importante es poder entender esto de la comunión con el Señor. No, nosotros tenemos comunión con el Señor por medio del mensaje de la gracia. No hay otro evangelio. Según el apóstol Pablo, dice que no hay otro evangelio en la cual nosotros podamos no solamente ser salvados, sino que perfeccionados, sino alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Es muy importante que usted y yo mantengamos nuestra comunión con el Señor. ¿Vio? No, nosotros buscamos tener comunión muchas veces con muchas cosas, ¿no? Y para nosotros es muy importante tener comunión con muchas cosas. Pero tenemos que entender que lo más importante es tener comunión con el Señor. Que cada día nosotros podamos entender, ¿no? Como entendieron los del Antiguo Testamento, ¿no? Que ellos entendieron, ¿no? Que qué beneficio les traía a ellos su comunión con el Dios de Israel, ¿no? Es muy importante que nosotros, los pastores, ¿no? Aquellos que estamos al frente de las iglesias, nosotros tengamos que buscar comunión los unos con los otros a través de Cristo, ¿no? ¿Y eso qué significa? A través de lo que Cristo quiere que se realice. Nosotros estamos dispuestos a tener comunión con todos los hermanos, ¿no? Con todos los pastores, en tanto y en cuanto ellos quieran tener comunión con el Señor. Porque si nosotros nos unimos para tener comunión con otra cosa que no sea el Señor, ciertamente vamos a desviar el camino. Pero si nosotros buscamos nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, entonces nuestro camino va a ser agradable a Dios. Y nosotros tenemos que buscar agradar a Dios en todo, siempre. Sepan encontrar en estas palabras del capítulo 7 lo importante que es tener comunión con el Señor y que esa comunión nos va a mantener a nosotros dentro del matrimonio. En esa comunión nosotros vamos a ser buenos esposos, en esa comunión con el Señor vamos a ser buenas esposas, en esa comunión con el Señor vamos a ser buenos hijos, buenas hijas, en esa comunión con el Señor nosotros vamos a ser solteros, soltera, y vamos a mantener esa comunión con el Señor. Y el Señor nos va a ir llevando a nosotros
a ocupar el lugar que nosotros tenemos que ocupar. El hecho de ser soltero o soltera no impide que usted tenga comunión con el Señor. Ahora, si usted no tiene don de continencia, tiene que buscar casarse, hermano. Tiene que orar al Señor. Y Dios le va a traer esa mujer, ese hombre que usted necesita. No le va a traer un mundano. No habla así del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que Abraham mandó a su siervo a buscar una esposa para su hijo y no lo buscó en medio de los cananeos, en medio de los fereceos, en medio de los jebuseos, en medio de los madianitas. Lo buscó dentro de su misma familia. Y así también dentro de la familia de Dios está su esposa, está su esposo. No vaya a buscar un inconverso, ¿no? Como pasó durante todo este tiempo en la vida de la iglesia, que las jóvenes de la iglesia miraban al mundo y buscaban a los filisteos, a los cananitas para poder casarse, y rechazaban a los hijos de Dios, a los parientes, rechazaban a su misma familia para poder casarse y mantener esa comunión con el Señor. Pero ¿dónde terminaron todo eso que buscaron allá en el mundo? ¿Dónde terminaron aquellas que buscaron en el mundo? Terminaron en el mundo, separadas del cuerpo de Cristo, separadas del Señor. Por eso tenemos que ser sabios, entendidos. Y esta gracia maravillosa que nunca nos condena, que esta gracia maravillosa nos perfecciona en todo el sentido, nos perfecciona, siempre nos perfecciona, nos va a conducir a nosotros, a la persona correcta, al novio correcto y a la esposa correcta. Tengamos comunión con el Señor, ¿no? Tengamos comunión con el Padre, tengamos comunión con el Hijo. Si nosotros queremos tener comunión entre nosotros, una perfecta comunión, nosotros tenemos que tener comunión con el Padre, tenemos que tener comunión con el Hijo, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Nunca nosotros vamos a tener una perfecta comunión entre nosotros si nosotros no buscamos al Señor. No le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer una comunión basado en comidas, en bebidas, en fiestas, en regalos, en buen trato. Nosotros tenemos que tener una comunión porque nuestra comunión es con el Señor, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener buena comunión entre nosotros, no lo tenemos que hacer a través de la lisonja, ¿no? A través de la astucia. Tenemos que tener comunión los unos con los otros por medio de la comunión con el Señor, ¿no? Igual para el matrimonio, como ya lo hemos hablado, ¿no? La esposa no tiene que tener una buena comunión por el esposo porque el esposo trae plata a la casa, ¿no? La esposa tiene que tener comunión con el Señor porque Él es el esposo, ¿no? Ahora, para tener comunión con el Señor, tanto la esposa y el esposo tienen que tener, para tener una buena comunión entre ellos, la esposa y el esposo tienen que tener comunión con el Señor. Por eso, hermano, este es un tema precioso. Yo lo encuentro muy rico a este capítulo. La verdad que me lo encuentro muy rico, muy sabroso. Me ha bendecido mucho este capítulo y yo espero que a ustedes también lo haya bendecido grandemente, hermanos. Porque Pablo, viniendo corrigiendo allí el pecado que había cometido un hombre y corrigiendo a los hermanos en su niñez y en su carnalidad, ahora lo está llevando a dar un paso más adelante. Lo está llevando al perfeccionamiento. Ustedes quieren edificar una iglesia para el Señor, tengan comunión con el Señor. No podemos tener comunión los unos con los otros sin tener antes comunión con el Señor, sin tener antes comunión con el Espíritu Santo, sin tener antes comunión con su palabra, con la gracia de Dios. No podemos, hermano. Hemos tratado de hacerlo toda la vida. La lisonja es lo que nosotros hemos usado muchas veces, por no herir al hermano, por no lastimar al hermano, y así y estuvimos manteniendo la pared, que no se nos caiga encima, y al final siempre se termina cayendo la pared. Pero si nosotros, en vez
tratar nosotros de mantener esa comunión los unos con los otros a través de todos los esfuerzos humanos que hemos hecho, lo tenemos a través de nuestra comunión con el Señor, yo creo que va a dar un buen resultado. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Espero que ustedes puedan encontrar en este capítulo 7 de Primera de Corintios el eje para poder lograr, ¿no?, tener una perfecta comunión con su cónyuge, con sus hijos, con los hermanos, ¿no? Una buena comunión. Aun cuando nosotros tengamos una buena comunión con el Señor, ¿no?, vamos a tener una buena comunión con todos aquellos que no son de Cristo, ¿no? Porque aún a los enemigos hará que estén en paz con nosotros, porque tenemos comunión con el Señor. Es muy, muy importante que tengamos esta mirada, hermano. Tenemos que tener comunión con el Señor. Tener comunión con el Señor es orar. Tener comunión con el Señor es no cuestionar la palabra del Señor cuando es predicada. Tener comunión con el Señor es mirar al hermano en Cristo. Tener comunión con el Señor es contar lo justo, santo y perfecto a aquel que está delante mío, que es mi hermana, mi hermano. Es no juzgarlo en la carne, sino verlo en Cristo. Eso es tener comunión con el Señor. ¿Entiende, hermano? Entonces, se necesita esto para la edificación del cuerpo de Cristo, porque acá se nos está hablando individualmente, pero vamos llegando al capítulo 12, donde Pablo nos va a introducir por medio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Y ahí en el cuerpo de Cristo, ahí tenemos que aprender otras cosas, pero si no tenemos la comunión con el Señor primeramente, ¿no?, si no buscamos esa comunión personal, íntima, ¿no?, ¿cómo vamos a poder ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Entiende, hermano? Nosotros tenemos que mejorar mucho nuestro trato los unos con los otros. Yo le digo, hermano, dejemos la lisonja, dejemos la falsedad y la hipocresía que muchas veces se usa para tratarnos los unos con los otros, ¿no?, con mantener a los hermanos dentro de la iglesia o mantener al hermano o a la hermana en el camino del Señor. No, nosotros para mantener a los hermanos en el camino del Señor y en la iglesia nosotros tenemos que tener individualmente, cada uno de nosotros tenemos que tener comunión con el Señor, y el Señor nos va a llevar a nosotros a manifestarle el amor que Él manifestó a los pecadores. ¿Se acuerda cuando el Señor no manifestó su amor? ¿No? Que estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él nos salvó y nos dio vida, ¿no? ¿Con quién tenía comunión el Señor para poder lograr lo que logró? Mire que Él logró que se cumpliera en Él todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento del Mesías. ¿Cómo Él logró ser el Salvador de todos los hombres? ¿Cómo Él logró la justificación para nosotros? ¿Cómo Él logró limpiar nuestra conciencia con su sangre preciosa? ¿Cómo Él logró ser el sacrificio perfecto? Y por la comunión que Él tenía con el Padre. Él tenía una comunión perfecta con su Padre. No, Él nunca se desviaba de esa comunión. Para Jesús, el Salvador, lo más importante era la comunión con el Padre. Es satisfacer al Padre, era que la palabra de su Padre se pudiera hacer una realidad en Él, y así fue. Él vivió toda su vida, sus 33 años y medio en comunión con Dios. ¿Vio? En comunión con Dios. Jesús no tenía necesidad de casarse. Jesús era como el apóstol Pablo era como Jesús, ¿no? Él siendo soltero, él agradaba a Dios, su comunión con Dios era perfecta. Bueno, ahora nosotros estamos casados, gracias al Señor, que estamos casados. Yo no me arrepiento de haberme casado y le agradezco mucho al Señor de haberme casado, porque ahora por medio de mi esposa yo puedo tener comunión con el Señor. No, por eso siempre tenemos que buscar, los que estamos casados, tenemos que buscar una buena comunión, una buena relación con nuestra cónyuge, con nuestra esposa. Por eso, hermanos amados, que se entienda bien esto. Disculpe que sea tan insistente, pero me quedó tan claro el capítulo.
No, que no es algo para tomar a la ligera, que no es algo para tomar así nomás, sino que nosotros tenemos que entender una vez por todas que nosotros necesitamos la comunión con el Señor. Estamos más preocupados por la comunión con los hermanos que con la comunión con el Señor. Primero busquemos la comunión con el Señor y el Señor nos va a llevar a tratar con los hermanos, ¿no? Por medio de su vida, por medio de su poder, por medio de su sabiduría, por medio de su amor. Por eso, amados del Señor, que el Señor les bendiga grandemente, grandemente a cada uno de ustedes que escucharon este programa, que escucharon esta predicación, que es muy importante, ¿no? Y ustedes van a ver cómo ustedes mismos van a experimentar un cambio tan radical en sus vidas. Cuando ustedes mantengan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, la comunión con el Señor, y usted va a ver cuando nos encontremos de nuevo cómo nos vamos a abrazar, cómo nos vamos a tratar diferente. Ya lo que sale de nuestra boca sale de corazón, sale de un corazón lavado, de un corazón puro, de un corazón honesto, ¿no? Ya va a ser otra forma. Por eso aprovechemos estos tiempos que estamos a solas en nuestros hogares, ¿no? Para practicar este capítulo 7 de Primera de Corintios. Aprovechemos, hermanos. Hermana, aproveche usted. No pierda su tiempo, ya póngalo por obra eso. Busque la comunión con el Señor. Dígale, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Antes de tener comunión con alguien más, quiero comunicarme contigo. Yo quiero comunicarme por medio del conocimiento revelado, quiero comunicarme por medio de la vida que tú has puesto en mí, quiero comunicarme contigo por medio del Espíritu Santo, quiero comunicarme contigo como tú quieras, pero yo me quiero comunicar contigo. Porque ya no soporto más esta vida de querer aparentar, de forzarme, de mantener. No, ya no quiero obrar yo, sino quiero que tú obres en mí, por medio de tu palabra y de tu gracia maravillosa. Vamos a hacer una oración, hermana y hermano. Le agradezco al Señor por esta palabra que Él me ha dado para la iglesia. Yo sé que es la verdad, no tengo ninguna duda, estoy completamente seguro que esta es la palabra que Dios nos está dando a nosotros para que nosotros alcancemos un grado más alto, para que alcancemos un perfeccionamiento. ¿Entienden, hermano? Que lo puedan lograr con la ayuda del Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, juntamente con los hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que tú le bendigas grandemente a todos. Señor, que nuestra comunión sea contigo, con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, con tu palabra, con la iglesia. Señor, ayúdanos, Señor, a realmente, Señor, poder tener comunión los unos con los otros, tener comunión con mi esposa, con mis hijos, Señor, por medio de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, y les abrazo en el amor del Señor. Oren por mí y yo voy a seguir orando por ustedes. Sigamos orando por el pastor Cabral, aunque él ya está en su casa, gracias a Dios, pero seguimos porque todavía tiene 10 días para estar en cuarentena. Así que, y también sigamos creyendo que Dios ha obrado en la amiga de la hermana Miriam. Un fuerte abrazo, hermano, y nos estamos viendo Dios mediante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo estén en ustedes. Amén. ¿Qué es lo que sonaba? No sé, hay una cadena ahí que no sé qué. ¿Apagaste?